vengo a hablar de TIPS. Estas son sus siglas en inglés que quieren decir Transjugular Intrahepatic Portosystemic Shunt. Y en español quiere decir derivación portosistémica transyugular intrahepatic. Derivación portosistémica transyugular intrahepática. Entonces, para iniciar, voy a empezar hablándoles del impacto que genera este procedimiento en los pacientes. Entonces, se tiene estimado que las personas que sufren de sangrado por varices esofagogástricas tienen una mortalidad del 50%. Es por eso que la Fundación Santa Fe de Bogotá cuenta con un procedimiento de alta complejidad, mínimamente invasivo, que tiene como fin disminuir en un 90 y 95% los síntomas asociados a la cirrosis hepática, los cuales son hipertensión portal, ascitis y varices esofagogástricas, brindando así una mejor calidad de vida para estos pacientes. En un pequeño video les voy a explicar en qué consiste este procedimiento. Entonces, como les indicaba al principio, estas son cifras en inglés que quieren decir transyugular, o sea, a través de la vena yugular, intrahepatic, a través del hígado, portosystemic es de la vena porta hacia la circulación general y shunt quiere decir creación de un nuevo canal o una nueva vía. Este es el video. Entonces, como les indicaba al principio, es una punción que se realiza en la vena yugular interna derecha, por donde se realiza el paso de un catéter y una guía, que tiene como fin la comunicación de la vena suprahepática derecha con la vena porta, así como lo podemos ver en el video. Cuando ya se tiene esa comunicación, se procede con la toma de las presiones de la vena porta, que estas oscilan más o menos entre 8 y 10 milímetros de mercurio, pero como el paciente pues tiene su patología de base, estas presiones pueden estar por encima de 20 o 28 milímetros de mercurio. Entonces, este procedimiento se hace con el fin de crear un canal en el hígado, un túnel, el cual se dilata con unos balones para posterior colocar la prótesis o el stent, el cual queda inserto en la vena porta y el túnel realizado. Entonces, como se ve en el video, se dilata para que se adhiera a las paredes del túnel que se realizó y pues así queda la derivación. Esto permite un mejor paso de sangre hacia el parenquima hepático, lo que disminuye las varices esofagogástricas, la hipertensión portal y la ascitis refractaria. Las indicaciones para este procedimiento entonces son cirrosis hepática, hipertensión portal, varices esofagogástricas, ascitis refractaria y el síndrome de Budd-Chiari. Entonces, recordemos qué es el hígado. El hígado es uno de los órganos con mayor tamaño en el cuerpo. Él pesa aproximadamente 3 libras y es el encargado de aproximadamente 500 funciones en nuestro organismo. Una de estas funciones es la eliminación de toxinas de nuestro cuerpo. Cuando el hígado no funciona bien, estas toxinas se acumulan en el torrente sanguíneo y en el sistema nervioso. Y es allí cuando los pacientes empiezan a presentar desorientación y confusión. Y a esto es a lo que nosotros le llamamos encefalopatía hepática. La vena porta es una de las venas que le suministra la mayor cantidad de sangre al hígado, la cual va rica en proteínas y nutrientes. Entonces, la hipertensión portal se da cuando hay una disminución de la sangre que ingresa al hígado, lo que provoca una gran diferencia de presión entre la sangre que ingresa al hígado, la que sale del hígado para regresar nuevamente al corazón. Una de las causas frecuentes de la hipertensión portal es la cirrosis hepática. La cirrosis del hígado se da cuando las células buenas de este se dañan y son reemplazadas por un tejido cicatricial. Cuando la sangre intenta pasar por el hígado, se encuentra con esta resistencia cicatricial, lo que ocasiona entonces que esta sangre sea desviada hacia otro canal. ¿Cuál es ese canal? Las venas que rodean el estómago y parte inferior del esófago, lo que ocasiona entonces que éstas se agranden, se inflamen, se pongan de paredes débiles y queden propensas a romperse.
ocasionando entonces o poniendo en riesgo la vida de los pacientes. Por esta deficiente circulación hepática, entonces también se presenta la ascitis refractaria. ¿Qué es ascitis? La ascitis es una acumulación de líquido en la cavidad abdominal y refractaria quiere decir que no tiene ninguna mejoría con ninguna clase de diurético. También otra indicación para realizar TIPS es el síndrome de Budd-Chiari, que es un síndrome que se da por la estenosis o la obstrucción de todas las venas y arterias hepáticas. La preparación para estos pacientes es súper importante y aquí entra un rol muy importante nosotros como auxiliares de enfermería, porque nosotros debemos confirmar, primero que todo, que el procedimiento se encuentra autorizado, ya que estos procedimientos son de alto costo y se realizan más que todo para pacientes con cuidados paliativos y en muchas ocasiones es muy difícil que las aseguradoras autoricen rápido estos procedimientos. Entonces, por eso es importante siempre confirmar que esté la autorización. Cuando ya tenemos la autorización confirmada, entonces nosotros procedemos a indicar la preparación en el piso donde el paciente se encuentra hospitalizado al enfermero encargado del paciente, que consiste en valoración por anestesia, ya que es un procedimiento que se realiza bajo anestesia general. Se le debe tomar una prueba PCR no mayor a 3 días al paciente. Se deben tomar tiempos de coagulación recientes y la creatinina. El paciente debe contar con un ayuno de 8 horas. Se debe suspender toda clase de anticoagulantes 12 horas antes del procedimiento. Y para el día del procedimiento, el paciente debe contar con un acceso venoso periférico disponible, ya sea con Yelco 18 o 16 para la inducción de anestesia. La preparación de la sala también es muy importante y nosotros como auxiliares de enfermería pues ya tenemos el conocimiento de cómo se organiza la sala para este procedimiento. Entonces, como les indicaba, es un procedimiento que se realiza bajo anestesia general, entonces por ende debe estar la máquina de anestesia, bombas 5000, bombas perfusoras. Debe estar entonces un ecógrafo, ya que en este procedimiento se realiza la punción yugular, como les indicaba, bajo guía ecográfica. Se debe alistar la mesa quirúrgica y se debe alistar una mesa de mayo para realizar una paracentesis, que ya más adelante se los voy a explicar. También se debe marcar el tablero con los nombres completos del paciente, documento del paciente y nombre de procedimiento, tiempos de coagulación y creatinina. Como podemos ver en la imagen, todos los implementos para este procedimiento se deben posicionar en la cabecera del paciente, ya que como lo he indicado, es un procedimiento donde se realiza una punción yugular y pues al estar en la cabecera del paciente, esto le permite un mejor manejo del procedimiento al médico radiólogo. También, como decía, se alista también una mesa para realizar una paracentesis. Los insumos también es muy importante acá mi rol como auxiliar de enfermería, porque cuando yo ya sé que vamos a realizar un TIPS, entonces nosotros debemos avisar a farmacia con 2 o 3 días de anticipación que se va a realizar este procedimiento para que ellos soliciten los insumos, ya que estos insumos pues no se encuentran disponibles todo el tiempo en la farmacia. Entonces, pues aquí quiero aclarar algo, que la Fundación Santa Fe de Bogotá no tiene ningún conflicto de interés con ninguna casa comercial. Es simplemente que estos insumos se han venido usando durante mucho tiempo para realizar esta clase de procedimientos. Entonces, para realizar el TIPS, siempre solicitamos este set de TIPS, así lo llamamos nosotros, set de TIPS, el cual trae todos los insumos disponibles para realizarlo, el cual consta de 2 catéter, una guía, trae dilatadores y trae 2 balones 8 y 10 y trae todo el set para poder realizar el túnel. También es importante que nos tengan disponibles los Viator
o los stent, que son los que se dejan en el túnel realizado. También alistamos entonces una guías hidrófilas y guías amplas super stiff. Alistamos un set insuflador. Alistamos para montar presiones, una canasta para realizar una paracentesis, un set de micropunción y un introductor número 7. Durante el procedimiento, entonces, normalmente nosotros los auxiliares de enfermería recibimos a este paciente. Estos pacientes por lo general casi siempre están hospitalizados, entonces nosotras los recibimos y les indagamos acerca de antecedentes alérgicos, si se encuentra o no en ayunas, y también procedemos a realizar una educación al paciente y al familiar acerca de la estadía en la sala y los tiempos que se va a demorar el procedimiento, junto con el radiólogo intervencionista, que es el que realiza toda la explicación del procedimiento para posterior realizar la firma del consentimiento informado. Cuando ya tenemos al paciente en la sala, entonces procedemos a posicionarlo en la camilla del angiógrafo encima de una manta de calor. ¿Por qué utilizamos manta de calor? Primero, para mantener el calor corporal del paciente, y segundo, para evitar el riesgo de infección del sitio operatorio. Entonces se realiza todo el proceso de inducción de anestesia. Como se ve en la imagen, el paciente queda totalmente dormido, intubado. Entonces, cuando ya tenemos todo esto, entonces se procede también con el paso de una sonda vesical, la cual es pasada por el enfermero jefe, la cual se utiliza una técnica totalmente estéril. ¿Por qué se pasa sonda vesical? Porque se necesita realizar un conteo estricto de los líquidos administrados y eliminados por el paciente, ya que es un procedimiento que dura aproximadamente de 2 a 3 horas. Cuando ya el paciente se encuentra con sonda vesical y totalmente anestesiado, entonces el médico radiólogo procede a realizar una valoración en la región abdominal del paciente, ya que estos pacientes, como tienen su patología de base, ellos siempre tienen ascitis, entonces es necesario realizar una paracentesis. ¿Qué es una paracentesis? Es un procedimiento que se hace con el fin de drenar todo el líquido acumulado en la cavidad abdominal. Entonces, al drenar este líquido, entonces el hígado se libera de la presión ejercida por lo que le permite al médico radiólogo trabajar en el hígado de una mejor manera. Entonces, la paracentesis es un procedimiento también que se realiza totalmente estéril, como se puede ver en la imagen. Utilizamos estoquineta para cubrir el traductor del ecógrafo, jeringas. Utilizamos solución salina de 100 y el catéter Skater número 7. Estos catéteres Skater normalmente nosotros los utilizamos para toda esta clase de procedimientos. Estos vienen en varias medidas, 6, 7, 8 o 10, 12, y nosotros pues utilizamos el que el médico radiólogo nos haya indicado. Entonces, como les indicaba, es un procedimiento totalmente estéril que se hace bajo guía ecográfica, donde normalmente se realiza una punción en la fosa ilíaca derecha, el cual se deja el catéter Skater inserto allí mismo, el cual queda conectado a 2 extensiones de anestesia y una llave 3 vías drenando a un receptal, así como lo podemos ver en la imagen. También el catéter lo debemos fijar con un Tegader 10x12 para no correr con el riesgo de que este se vaya a salir durante el procedimiento. Entonces, cuando ya se tiene totalmente la paracentesis realizada, entonces ahí sí se procede a realizar el procedimiento como tal, que como les indicaba al principio, entonces es un procedimiento donde se realiza una punción yugular y por ende pues todos los insumos, personal médico y material estéril deben ir en la cabecera del paciente. Entonces yo procedo a abrir un campo estéril en una mesa quirúrgica en la cual vamos a colocar los siguientes insumos. Entonces, los insumos que nosotros colocamos aquí, entonces, son un equipo de arteriografía. Estos equipos de arteriografía nosotros los usamos
siempre para realizar toda esta clase de procedimientos, el cual consta de un platón grande, 2 cocas pequeñas, 4 pinzas de campo, 2 pinzas Kelly, una pinza Bosseman y un mango de bisturí. Con este instrumental quirúrgico, el médico radiólogo realiza prácticamente todo el procedimiento. También en la mesa quirúrgica se colocan guantes estériles, dependiendo la talla de cada médico. Se colocan 4 jeringas de 10, se coloca una jeringa de 20, una hoja de bisturí número 11, un introductor número 7, un set de micropunción, marquillas de lidocaína y contraste. Esto es con el fin de marcar las jeringas para no tener confusión a la hora de la inyección de medio de contraste o solución salina. También se alista todo el set para realizar el túnel en el hígado. Y en el platón grande procedemos a colocar una solución salina de 500, la cual debe ir heparinizada con 2.500 unidades de heparina. ¿Por qué se le debe colocar heparina a la solución salina? Porque esto disminuye el riesgo de que se formen coágulos en los catéteres o guías que va a realizar el médico radiólogo en ese momento. Ya que se puede correr con el riesgo de que un coágulo de estos sea empujado cuando se administre el contraste o la solución salina, lo que puede ocasionar que este viaje por el torrente sanguíneo del paciente, provocando así una embolia al paciente en cualquiera de los órganos. Por eso es muy importante que la solución salina siempre esté heparinizada. También utilizamos medios de contraste, hay dos tipos de contraste que utilizamos, que son OptiRay o Visipaque. El OptiRay se utiliza para pacientes que tienen los niveles de creatinina normales, y el Visipaque se utiliza para pacientes con niveles de creatinina altos, elevados, y también se utiliza porque el Visipaque tiene una isosmolaridad más parecido con la sangre. Entonces, normalmente para toda esta clase de procedimientos utilizan el Visipaque. Cuando ya se tiene completamente ya todo estéril, entonces el médico radiólogo procede a realizar una previa asepsia y antisepsia con Solupret, clorhexidina, en el lado derecho del cuello, el cual se hace guiado bajo ecografía con un set de micropunción. ¿Por qué se utiliza el set de micropunción? Porque el set de micropunción le permite al médico radiólogo a realizar una punción más precisa de la vena y no tener que volver a puncionar el paciente más veces. Entonces, cuando él ya realiza la canalización de esta vena, entonces él procede a pasar un introductor número 7, lo que le permite a él dilatar el trayecto para posterior poder colocar un introductor más grande, que es un número 10, así como lo vemos en la imagen. Y por este introductor es que el médico radiólogo realiza prácticamente todo el procedimiento. Acá les quiero mostrar cómo son los stent, los Viator de los que les hablaba al principio, que estos son los que quedan insertos en el túnel que se realiza. Entonces, el del lado izquierdo, así se ve recién cuando uno lo saca de la caja, y lo que vemos ahí como esas llavecitas es el set de liberación. Y al lado derecho es la malla, ahí ya se ve cómo queda en el túnel, ya insuflada y ya colocada en el sitio que se espera. Entonces, cuando ya se tiene canalizada la vena yugular, entonces el médico procede con el paso de una guía hidrófila y un catéter que le permite a él una mejor navegación por el parenquima hepático, en el cual él está buscando la vena suprahepática derecha para realizar la comunicación. Entonces acá en esta imagen se observa que ya se logró canalizar esta vena. Entonces, para él asegurarse de que sea esta, entonces procede a colocar medio de contraste y acá se asegura de que ya es la vena. Cuando ya la tiene, entonces él procede con la toma de las presiones, la cual ya les había indicado al principio que está más o menos que el valor normal era entre 8 y 10 milímetros de mercurio, pero pues el paciente pues en este momento tiene ya su patología de base, entonces estas pueden estar por encima de 20 a 28 milímetros de mercurio.
Cuando ya entonces, cuando ya tiene entonces esta vena, entonces procede a realizar la comunicación hacia la vena porta. Cuando ya tiene esta comunicación realizada, entonces él procede a asegurarse que esté en la vena porta. ¿Cómo lo hace? Administrando medio de contraste. Entonces, cuando él ya tiene asegurada entonces la vena porta, entonces procede a dilatar a realizar el túnel. Acá se puede observar en esta imagen que él está realizando el túnel con una aguja que trae el set de tips que se llama Roche Ushida, y con esta él prácticamente realiza el túnel en el hígado. Entonces, cuando ya tiene el túnel realizado, él procede a dilatar ese trayecto para posterior poder colocar el stent. Cuando ya tiene dilatado el trayecto, entonces él procede con el paso de un catéter pigtail centimetrado. Ese es un catéter que trae unas medidas en la punta, y esto le permite a él pues medir el trayecto que realizó para poder colocar el stent. Cuando ya tiene esta medición, entonces él procede a colocar el stent. Acá en esta imagen se ve que ya lo está colocando, que ya lo colocó, y lo que está haciendo es insuflarlo para que el mismo se adhiera a las paredes del túnel que realizó. Acá en esta imagen se puede ver que ya el stent está puesto. Cómo se asegura de que tiene un buen flujo sanguíneo, administrando medio de contraste. Entonces esto a él le permite ver que el stent quedó en la posición que él esperaba y que tiene un buen flujo sanguíneo. Entonces, al hacer esto, el hígado vuelve a retomar el flujo sanguíneo que requiere, y esto pues disminuye entonces la presión de la vena porta, la ascitis refractaria y las varices esofagogástricas. Esta presión, cuando se coloca el stent, puede bajar a menos de 12 milímetros de mercurio. Como todo procedimiento tiene sus riesgos, entonces los riesgos para este procedimiento son estenosis del stent, rigidez muscular en el cuello, fiebre o hematoma en el sitio de la punción. Las contraindicaciones para este procedimiento son quistes hepáticos múltiples, obstrucción biliar completa, hepatocarcinoma esperado en el sitio de la colocación del TIPS y encefalopatía crónica severa. Los cuidados de enfermería antes del procedimiento entonces son los siguientes. Como indicaba al principio, es verificación de toma de la prueba de la PCR, confirmación de la autorización, confirmar con jefe encargado si se suspendieron los anticoagulantes, preguntar sobre aislamientos y estar seguro el día anterior del procedimiento que estén los insumos disponibles en la farmacia. Entonces, los cuidados de enfermería durante el procedimiento, entonces es indagar sobre antecedentes alérgicos, colocar la manta de calor, brindar educación a paciente y familiar sobre el procedimiento, vigilancia estricta de signos vitales, ya que los pacientes con cirrosis hepática tienden a manejar una presión arterial muy baja, entonces por eso es importante que nosotros estemos pendientes de los signos vitales del paciente. También debemos observar y vigilar la sonda vesical para desocuparla y llevar un respectivo conteo. También se debe realizar el cambio del receptal en la paracentesis y avisar cuánto ha eliminado el paciente, ya que cuando un paciente ha drenado más de 5 litros, es importante avisarlo para que repongan la albúmina. La albúmina es una proteína que es producida por el hígado y es la encargada de llevar hormonas y vitaminas a todo el cuerpo. Entonces, por eso es importante hacer la reposición de esta cuando el paciente ha drenado más de 5 litros. Los cuidados de enfermería después del procedimiento, entonces es seguimiento del procedimiento a las 24, 72 horas y 7 días. Vigilancia del sitio de punción, vigilar también el perímetro abdominal, vigilar también el estado de conciencia del paciente y educar al paciente y familiar sobre cuidados del sitio de la punción.
Entonces ya con esto doy por terminada la charla. Muchísimas gracias.